Bienvenidos una vez más a Perípatos, hoy hablando abiertamente de la política venezolana actual con el sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Manuel Trac, magíster y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca. Juan Manuel, estábamos hablando de la oposición y de los mecanismos de control del chavismo y cómo el chavismo aprendió la lección de 2002. El chavismo se dio cuenta de que pese a que había minado las instituciones a través de la constituyente, la Fuerza Armada seguía siendo un fiel en la balanza, no lo anticipó en abril de 2002 y para diciembre de 2002 ya lo había controlado, y la prueba de eso es que los militares antichavistas en abril de 2002 dieron un golpe, en diciembre del 2002 cogían un micrófono o se iban para Plaza Francia. Es decir, ya no había la capacidad de acción desde el interior de la Fuerza Armada para poder hacerle oponerse al chavismo. Lo que tenían que hacer era hacer un llamamiento moral desde una tribuna pública fuera de la Fuerza Armada. Es decir, el chavismo neutralizó al componente Fuerza Armada en meses y lo fue perfeccionando a lo largo de años a través de la corrupción de la Fuerza Armada, que en la era Maduro ha sido ya descarado porque incluso los ha incorporado a Camimpec, una especie de PDVSA paralela militar, dándoles el control de la distribución de alimentos, y algo que me parece más nefasto todavía, y es lo que más me horroriza y lo que más me preocupa a futuro, es dejándolos corromper también por la vía de su participación abierta en el narcotráfico. Venezuela tiene ya en los organismos internacionales la etiqueta de que es el país de mayor tráfico de la cocaína suramericana. Suramérica es la región del mundo donde más cocaína se produce. Colombia y Bolivia son los países punteros en esto, pero el país por donde más pasa la cocaína hacia el primer mundo, que es el área que la consume, es Venezuela. En el año 2011 yo leí un artículo del Economist que decía que el Golfo de Venezuela, entre el estado Zulia a la salida del lago de Maracaibo, es el área de paso de la cocaína de mayor circulación, controlado por un cártel internacional donde el accionista mayoritario son los Zetas mexicanos. Es decir, mira tú el calibre de la gente que está involucrada aquí, y a los militares se los dejó participar de eso. Yo asumo que una buena parte del alto mando militar es cómplice por omisión o por abierta participación en el narcotráfico, y eso implica que como el tráfico de drogas está prohibido a nivel internacional, proscrito enteramente, esta gente solo persigue su subsistencia a través de seguir anclados en el poder, porque si salen de aquí, o sea, ya no puede haber un Pérez Jiménez que se va a vivir a España la gran vida, porque va a caer preso donde se vaya, porque todas estas personas tienen orden de captura internacional. Es decir, la presencia del narcotráfico enturbia y hace que los autoritarismos latinoamericanos tengan ahorita una variable que no tenían en el pasado, porque la variable del narcotráfico empantana todo y lo vuelve mucho más difuso, y en ningún país se ve eso como se ve en la Venezuela actual, donde ese es un factor que se menciona solo de manera descalificativa, pero yo he visto muy pocos análisis que lo traten a profundidad, porque eso es una variable que está ahí. O sea, mucho general no daría un golpe de Estado porque, primero, volver a ser un funcionario que cobre 15 y último, no, o sea, estás loco, ya yo tengo casa, compro mi harina, pan por bulto, lo que sea. Pero además, yo estoy hasta aquí en narcotráfico. Y si entrego el poder, o me busca un narco para matarme porque me tiene una culebra desde un día que le quité su área de control, o salgo y me captura Interpol y termino preso en Francia o en Estados Unidos en una cárcel como un preso común, más teniendo que pagarle vacuna a un negro o algo así para que me proteja, si es que puedo hacerlo. Es decir, para esta gente es quedarse aferrado al poder o morir. Ellos están entre la espada y el precipicio. Y en la espada parece que saben que la espada del enemigo en realidad es un puñal sin punta, con la punta roja. Entonces nos ponen el pecho y nos echan gas del bueno y nos echan para atrás, porque la oposición venezolana no tiene más que una alianza electoral que si no hay elecciones no funciona. Y eso es lo que yo creo que sucede aquí. Sí, el tema de la penetración no solo del narcotráfico, que es probablemente lo más grave, sino también del tema del contrabando y el tema de todos los negocios ilícitos con el control de cambio, pone a los que apoyan al gobierno en una situación muy difícil para deslindarse de él. Sí, venderse a sí mismo dólares a 10 bolívares para venderlos al precio del mercado negro da más réditos que el narcotráfico. Entonces, la Fuerza Armada allí y Maduro lo entendió así desde el principio, ante la pérdida del líder carismático que te garantizaba un buen caudal de votos, y además su autoridad sobre las Fuerzas Armadas era importante. Y luego, ante la pérdida del petróleo como mecanismo principal de financiamiento, Maduro lo que hace es darle más espacio de poder económico a los militares.
Y ese espacio de poder económico va desde lo formal, llamémoslo formal, el control de todas las zonas de distribución, de producción de petróleo, la distribución de alimentos, etcétera, etcétera, pero también hace caso omiso al crecimiento que ya venía desde antes de la penetración del narcotráfico en la Fuerza Armada. Entonces allí, y si vemos todo lo que ha ocurrido con el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial, vemos cómo, hasta qué nivel el narcotráfico ha penetrado el poder y cómo son fácilmente corrompibles, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con que en una circunstancia normal, muchos de los que están en el poder hoy y no hubiesen estado en el poder antes, hubiesen estado en una posición de pobreza o de pobreza de clase media baja. Es decir, nunca esperaron ellos alcanzar tanto dinero. Nunca esperaron ellos tener tantos privilegios, yates, aviones, una vida que no se corresponde con lo que han hecho, con sus méritos, vamos a llamarlo así. Al punto Y de entonces, que creer de que porque la rampa 4 de Maiquetía es mía, hay una rampa 4 en todos los aeropuertos del Caribe y que en Haití yo puedo llegar con mis 800 kilogramos de cocaína como si eso fuese Maiquetía y no pensar que los policías haitianos van a decir, hacen su trabajo. That's too much, y me metieron preso y me vendieron a los Estados Unidos. Exacto. Entonces, allí es esa impunidad, es esa creencia de que como el poder funciona así como funciona aquí con el chavismo, los ha hecho creer que son invencibles, y lo que hemos visto es que no es así. Y ahora la herida que más duele en el seno del grupo de poder es precisamente las sanciones. Fíjate que toda esta mesa de negociación se sostiene. Al final, el gobierno está allí para que le quiten las sanciones. Trata de legitimar que el tema es que la escasez viene por las sanciones. No, la escasez viene de la destrucción del aparato productivo nacional, pero quieren legitimarlo. Pero en el fondo son ellos que no pueden disfrutar de estos privilegios mal habidos. No puedo ir a Las Vegas a tener orgías como cuenta Jakubowicz en su libro. Entonces esta gente anda diciendo, bueno, yo había invertido y ahora no tengo cómo disfrutar lo invertido. Pero bueno, es que el mundo no funciona como funciona la Venezuela, esta nueva Venezuela revolucionaria. De modo que es muy difícil para ellos. Yo creo allí sí que hay un espacio, ¿no?, en el cual incluso la estabilidad continental, sobre todo por el tema de la inmigración y el tema del posible conflicto interno que pudiera venir, puede hacer que el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos a nivel mundial sean conciliadores, ¿no? Dando tratos, tú sabes cómo funciona la justicia norteamericana, que bueno, si tú cooperas, te reduzco la pena, o si tú cooperas, te dejo disfrutar de cierta parte de lo que tienes y no te molesto, pero ayuda, ¿no? Bueno, y en este caso, creo que esas sanciones que son dirigidas a personeros están orientadas a tratar de que otros deserten y digan, si antes que me toque a mí estar en la lista, yo mejor ayudo a que esto se resuelva. El problema es que el gobierno, sabiendo esto, juega sus cartas, ¿no? Y entonces lo que uno posiblemente veía, que esa fisura que representaba la fiscal pudiera transformarse ya en una fractura y entonces producir un cambio político, el gobierno lo ha sabido muy hábilmente abortar y evitar que todos los que pudieran haber estado de acuerdo con ella le siguieran. Vamos a, en la siguiente parte, elaborar más sobre esta idea de cómo el chavismo controla las fisuras y cómo todo aquel que parece oponerse al chavismo se queda solo una vez que da el primer paso.